Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque el 30 de abril se vencía el plazo para regular el uso de la cannabis en México, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia dio una nueva prórroga al Senado para discutir y aprobar una reforma que deberá ser aprobada también en Cámara de Diputados y ratificada y firmada por el presidente López Obrador. ¿Cuáles son las consecuencias de esta nueva prórroga? Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una nueva prórroga para que se legisle el uso lúdico, recreativo, industrial y medicinal de la cannabis. Hasta ahora el proyecto de reforma solo ha sido aprobada en comisiones en el Senado. Una de las críticas hechas al predictamen es que plantea un potencial beneficio a las empresas extranjeras y transnacionales al no contemplar las condiciones necesarias para el cultivo y autocultivo. Además propone que el Instituto Mexicano del Cannabis regule y certifique las semillas, pero no cómo o dónde se obtendrían, y obliga a un registro de todas las semillas sin distinguir si son para autocultivo, asociación canábica o mercado abierto. El movimiento denominado Plantón 420, integrado por organizaciones de la sociedad civil, se instaló desde febrero a las afueras de la Cámara Alta en demanda de una legislación que respete los derechos humanos y que no priorice la comercialización. También han señalado que el predictamen sobreregula y acentúa la criminalización, pues propone prisión para quienes rebasen los 200 gramos de portación o cultiven cannabis con financiamiento de terceros. En 2019, la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo de cannabis. El máximo tribunal falló contra 5 artículos de la Ley General de Salud por considerar que la prohibición obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad y estableció que en octubre de ese año se debía regular su uso. Los legisladores solicitaron una prórroga que vencía el 30 de abril. Ante la imposibilidad de sesionar debido a la ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el máximo tribunal fijó como nuevo plazo el 15 de diciembre próximo, último día del periodo ordinario de sesiones. Punto y contrapunto. Bueno, y la verdad es que las amigas y los amigos del Plantón Canábico hoy siguen afuera del Senado de la República. Hoy lo decía yo al principio del programa. Hoy es un día icónico para este movimiento que busca la regulación del mercado. Hoy es el 20 de abril, el 420. Lisa Sánchez no está con nosotros ahora, SNAP, está en Veracruz desde la sana distancia. Pero ¿cómo ves tú este tema? Tú también, por supuesto, a través de México Unido, has sido una pieza fundamental en el movimiento canábico en México. ¿Cómo lo ves ahora esta nueva prórroga? Pues otra vez estamos como en el limbo verde, ¿no? Decíamos en varias discusiones mediáticas en la mañana, en donde básicamente tenemos una nueva prórroga sobre la prórroga que ya se había extendido, porque nuestros senadores parece que después de más de 100 foros, años de discusión, 5 fallos que nos tomó básicamente desde el 2013 hasta el 2019 ir conquistando en la Suprema Corte de Justicia, y con una opinión pública que cambia más rápido de lo que puede cambiar. Sí. Un dictamen en el Senado de la República, pues no han tenido suficiente tiempo, ¿no?, para poder sacar esto, que es una urgencia en México, no porque se trate de una moda, no porque estemos hablando únicamente de consumo, sino porque estamos hablando de la posibilidad de regular todo un mercado que hoy en día imposibilita el desarrollo rural, imposibilita las respuestas efectivas contra la violencia, posibilita, digamos, varias violaciones a los derechos humanos de consumidores y no consumidores, y que pues además implica una pérdida millonaria en ganancias impositivas conforme a lo que se ha visto en las experiencias de otros países. En ese sentido, yo te diría, hay 2 cosas que reclamar antes del tema de la prórroga. La primera es que si bien estamos frente a un escenario excepcional en donde las sesiones de las cámaras no se pueden dar con toda normalidad, la suspensión de labores del Senado de la República específicamente dice que no habrá sesiones presenciales de pleno, pero que sí se pueden llamar a las comisiones a seguir debatiendo y seguir discutiendo los dictámenes que se encuentran vivos. Hoy lo vimos en la amnistía. Exacto, solamente recordarles que el 4 de marzo se votó en lo general el dictamen de cannabis, pero que no se ha ido a la votación del articulado y por lo tanto no ha sido posible presentar las reservas para mejorar ese dictamen antes de que se pase a votación a pleno y se vaya a Cámara de Diputados para que le integren toda la parte de impuestos que tiene que ser Cámara de Origen diputados, ¿no? Y la segunda cosa, pues digamos, un extrañamiento también que la Suprema Corte de Justicia se niegue a activar la figura que está en sus manos, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con la que podría resolverse de una vez por todas esta necesidad penosa de seguir extendiendo con prórrogas y más prórrogas lo que tendría que haber sido legislación efectiva, pues ya desde 2017, que recordemos fue la primera modificación legislativa para habilitar el uso medicinal de esta planta. Entonces, exhortar, no sigamos perdiendo el tiempo, incrementemos la presión. Y ahora sí, decirle a la Corte que no puede emitir una prórroga más pasado el 15 de diciembre.
Lecona, ¿crees que finalmente cerraremos el año con esa buena noticia? Por cierto, también en estos 15 días falleció la niña Charlotte Figi, quien fue cuya familia falleció por coronavirus, por cierto, cuya familia fue la impulsora del Charlotte's Web, que fue este movimiento canábico por la marihuana medicinal, cannabinoide, los CBDs allá en Estados Unidos. Y el primer medicamento autorizado por la FDA en Estados Unidos. Así es. ¿Cómo lo ves, Lecona, para fin de año? ¿Buena noticia o no? Yo ya no apostaría. Si tuviera que hacerlo, no le apostaría a que se va a cumplir el plazo, pero creo que a diferencia de Lisa, una pequeña diferencia que sí quiero hacer es que yo, dadas las circunstancias, dado el grosero dictamen que claramente trae la mano invisible que movió la pluma del presidente de la Comisión de Justicia, para hacer este terrible dictamen con tantas deficiencias, que no termina de descriminalizar la posesión, que no termina de resolver todos los problemas y de hacer una buena regulación. Creo que por donde se quedó o en donde se quedó el dictamen es conveniente que ahorita no se le mueva nada. O sea, entiendo la cuestión de la prisa después de tantos años, pero yo lo decía desde que hablábamos de estas sesiones remotas, de la posibilidad de que hubieran sesiones remotas del Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que ser un órgano vivo, donde también caben las voces disidentes, el activismo, incluso al interior de la propia Cámara, para justo denunciar e impulsar los cambios que, pues dadas las situaciones en la que estamos, pues no es posible que ese debate democrático se dé, que esa participación ciudadana, que esas voces se alcen de la forma adecuada. Porque también creo que va a venir un momento que hay que impulsar, Lisa me corregirá si me equivoco, que es que si el dictamen sale mal, salen los términos nocivos, que yo incluso creo que es hasta desacatando la propia sentencia de la Suprema Corte y los criterios que ha fijado el alto tribunal, pues también tendría que venir una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o impulsar desde la sociedad civil, desde los activistas canábicos, que se pueda entender que no se acató la sentencia correctamente y se le pueda mandatar a lo mejor eventualmente al Congreso en corregir las deficiencias. Entonces, para todo eso necesitamos que haya más normalidad, necesitamos que el Congreso esté sesionando y que las personas puedan entrar al Congreso, que igual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy inauguró sus sesiones ya de forma remota, en videosesiones, pues regresen a una actividad pues que permita que los activistas, que las organizaciones canábicas sobre todo pongan la voz, nos recuerden todo lo mal que está en ese dictamen y se mejore, porque está a una votación de que esto termine mal regulándose. Claro. Dolores, mucha gente, quienes votamos por este gobierno, pues esperábamos o lo hicimos también pensando en temas de izquierda, temas como la regulación del mercado de la marihuana y de otras drogas, no solamente el de la marihuana, y pues la 4T nomás no cumple. Yo creo que este asunto, mira, más que en las manos de la 4T o únicamente en las manos de la 4T, hay otros actores que están impulsando campañas sumamente nocivas en detrimento de estos derechos. Hay 3 puntos que para mí son fundamentales en cuanto a la legalización de la marihuana en México, ¿no? Es un tema obviamente de salud pública, de desarrollo ecosustentable que es sumamente necesario y por supuesto el respeto a los derechos humanos. Y ese es el compromiso de este gobierno y es el compromiso de la 4T. Pero la responsabilidad no recae únicamente en esos actores. Vemos, por ejemplo, el senador Damián Cepeda, y lo menciono, porque empieza obviamente a mover la estructura para tratar de convencer a que no pase, a que no se apruebe. Y estamos viendo una posición sumamente fuerte en este tipo de temas. Pero empezando por el presidente, ¿no, Dolores? ¿Mande? Perdón, pero empezando por el presidente, es la posición del presidente. Él dice que recreativa, ¿no? Que nada más medicinal. No, él lo que quiere es reducir la dosis. Eso es lo que él ha venido ¿El presidente de la campaña. República? No. Damián. Estoy hablando de Damián Cepeda, de los senadores. Y estoy hablando del PAN, de la campaña que el PAN ha estado operando para que precisamente no se regule la marihuana en México. A eso me refiero. No sé por qué me entendiste que el presidente.
No, yo digo que esa crítica tendríamos que llevarla al presidente, porque es el principal actor. Pero también al PAN. Sí, porque claro, también a todos el PAN y el PRI y a todos los que están ahí tienen una participación y están teniendo voces hegemónicas. Todos son importantes, no solamente los actores de la 4T. Oye, Dolores, pero cuando el Senado, cuando el Senado tiene esa ultramayoría de Morena, pues realmente eso que voces hegemónicas, pues realmente la única voz hegemónica en el Senado de la República se llama Morena. Ricardo Monreal. No, y se llama Julio Menchaca, porque, a ver, no nos hagamos tontos. Ha habido modificaciones y dictámenes completos elaborados con la participación de la Secretaría de Gobernación, que son muchas mejores versiones de lo que se está discutiendo hoy en el Senado, y les han hecho un vacío absoluto, los han ignorado de forma olímpica, y lo que prevalece es el interés privado que se expresa a través de la voz de un senador de Morena que se ha negado a hacer ninguna sola modificación en 4 versiones modificadas que ha entregado desde el año pasado hasta hoy. Déjame escuchar a Eder, porque si no se nos va a acabar el tiempo de este bloque. Eder, evidentemente, bueno, y mira, solamente para poner en contexto, la primera regulación de la marihuana, esos 5 gramos que son legales en México, fueron en un gobierno encabezado por el PAN, por Vicente Fox en el año 2003, si no mal recuerdo, Lisa, ¿verdad? Si estoy mal en el año, recuérdamelo. Pero... Sí, y se hizo la modificación. La primera propuesta fue de Vicente Fox, pero se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón cuando se modificó la Ley General de Salud en 2008 para hacer esta tabla de posesión de dosis máximas de uso personal. De 5 gramos, ¿no? Que realmente no es nada tampoco. Eder, ¿cómo lo ves? A ver, en este contexto de la cuarentena de la pandemia, hemos visto en el tema desde antes, desde el tema del INSABI, vimos como un sector muy fuerte de grupos fácticos internacionales, que es el farmacéutico, opera y tiene cabilderos y tiene operadores políticos en las distintas estructuras de poder. Yo creo que ese actor sigue operando también en este dictamen. Yo creo que si nadie nos esperábamos que sucediera este asunto de la pandemia, pero si hubiéramos previsto o si se hubiera legislado desde el año pasado el asunto del uso lúdico de la marihuana, hubiera resuelto 2 temas muy concretos en esta coyuntura de la cuarentena. Uno, pues se habría avanzado en la desestigmatización en contra de usuarios que a lo mejor de esa manera, consumiendo cannabis, podrían bajar la ansiedad por el encierro y podrían pasar un encierro más digno, más sano, más tranquilo. Relajado. La otra, sí, también. Y la otra circunstancia es que si que el Poder Legislativo le quiere ayudar al país en el contexto de la recuperación económica, que va a ser un proceso muy complejo y muy complicado, tendrían que hacer una iniciativa de ley para la despenalización de la marihuana que beneficie al campo, como decía Lisa, que beneficie hacia abajo a los productores del campo y que pueda ser que pueda tener ingresos suficientes el Estado gracias a este nuevo mercado legalizado que hasta ahorita no tiene y con los recursos con los que nos está contando. Entonces yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad muy grande. Hay que vigilar mucho el tema de los intereses específicos que juegan en esta iniciativa, porque creo que lo que tiene que prevalecer es el interés popular, que además fue el compromiso de la 4T. Pues vamos a tener que seguir con ese tema seguramente a lo largo del año, porque nuevamente hay este plazo hasta diciembre, 15 de diciembre, para que el Senado mexicano y la Cámara de Diputados finalmente regulen el mercado de la marihuana en México. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.